Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Yo soy Max Villanueva y en esta oportunidad tengo pues la fortuna de coincidir con Salvador Barrena. Sal, creo que es la manera más cariñosa en que tú te identificas también con Sal Barrena pues agradezco mucho la oportunidad de coincidir contigo y platicar sobre, bueno, ya podemos ver el fondo que tiene Sal en pantalla. Así que mucho de esto estará en juego en lo que vamos a conversar. Salvador, bienvenido y gracias por Gracias. aceptar la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme y ponerme contigo. Y pues me da mucho gusto también saludar a las personas que nos estén viendo y escuchando. Ujú. Este es el episodio número 116 ya de nuestro podcast, así que voy a iniciar presentando brevemente alguna parte de la semblanza profesional de Salvador en todo lo que ha venido desarrollando a lo largo de su propia formación y además de los temas que puntualmente nos va a compartir esta mañana. Bueno, Salvador con su buen humor y carisma profundo y profundo conocimiento del humano nos invita a mejorar nuestras vidas y nuestras organizaciones. Actualmente Sal comparte su vida profesional como escritor, speaker, coach e instructor y durante más de 20 años ha colaborado con empresas transnacionales en América Latina liderando equipos de marketing y ventas. Más allá de sus estudios como ingeniero industrial, siempre le han interesado la ciencia, la tecnología, las humanidades, especialmente la literatura y la historia, y ha dedicado su vida a aprender manteniendo esa dualidad. En esta salsa secreta que ha venido cocinando, hay una mezcla de optimismo responsable y motivación para actuar y precisamente el episodio lleva por nombre esto, ¿no? El optimismo y motivación para el siglo XXI tan necesario en un mundo tan complejo donde normalmente la mayor parte de noticias que nos llegan son las negativas, Salvador, pero Así es. partimos de tu antecedente profesional. Tú estudias Ingeniería Industrial en Producción en el Instituto Tecnológico de Chihuahua Sí. y ¿cómo te vas enrolando en todos estos temas que van conjugando ahora este perfil que nos vas a compartir? Bien. Fíjate que para mí es bien interesante la idea de reinventarse. Y yo empecé como ingeniero industrial y empecé a trabajar desde muy chico. Llevé la dualidad de trabajar y estudiar, trabajar y estudiar. Eso me hizo dilatar el tiempo para hacer mi carrera, pero finalmente acabamos. Y empecé trabajando en la industria maquiladora. Y por cuestiones coyunturales, si tú quieres, entré a una empresa sumamente tecnológica. En aquel entonces era de las pocas empresas en Chihuahua que tenía comunicación satelital con Estados Unidos. Y desde entonces me enamoré de la tecnología. Pero yo también he sido, como lo mencionaste, humanista y siempre he buscado cómo tratar de enlazarlos. Uno de los temas que a mí me llama la atención es que se ha separado a las humanidades de las tecnologías, de las ciencias, y eso a lo mejor funcionó durante el siglo XX, pero en el siglo XXI ya hay que mantenerlos unidos, ¿no? Y siempre he estado en esas dos canchas, entre la tecnología y las humanidades. Y eso me llevó a experimentar varias, voy a decirlo así, subcarreras. Estuve en ingeniería industrial, estuve en logística, estuve en seguros y he ido acumulando así experiencia. Finalmente volví a caer en el mundo de la tecnología. Estuve 20 años metido en el mundo de tecnología de información y comunicaciones y más tecnología, más avances. Y siempre me llamó la atención ese contraste entre lo adelantado de la tecnología y cómo muchas de las empresas tienden a como que a frenar la adopción de la tecnología, ¿sí? Y eso en una cascarita de nuez se fueron 25 años. Y hablamos en contexto de tiempo, para quienes nos escuchan, hablamos no sé, mediados de los años 90 que terminas tu carrera profesional. Entonces, para muchos jóvenes ahora dicen, bueno, ¿cómo es que no había tanta tecnología? Bueno, hablamos de ese periodo de tiempo Ujú. y quienes hemos pasado y atravesado estas etapas históricas tecnológicas comprendemos bien que sin duda era un mundo por explorar y creo que también estuviste en la industria textil y no sé si específicamente te adentraste más al mundo de la moda o fue nada más a temas de producción textil. Eh, las dos. Trabajé en una empresa que me acogió por 4 años, inclusive durante la pandemia, y vendíamos tecnología para acelerar el diseño y la producción de prendas y calzado. Y estuve muy cerca de la moda,
que es una industria súper interesante. Estuve por ahí. Entonces, hasta en la moda he andado. Sí, sí, veía esto de manera muy particular. Bueno, y siempre vemos a Salvador. Ustedes van a ver en la portada del episodio, actualmente en el video, creo que parte de esa herencia de la moda es este estilo que porta Salvador bastante elegante, pero Gracias. también un poco de experiencia en Dell Technologies, en Parametric Technology Corporation, Deloitte Consulting, en Centric Software, que te fueron llevando a ir consolidando este concepto de la evolución tecnológica. ¿Cómo la viviste tú, Salvador? Sabiendo que, bueno, a mediados de los 90 a la fecha han habido cambios brutales en la tecnología. Creo que fuiste un testigo y además un protagonista de estos cambios tecnológicos. ¿Cómo te fuiste adaptando a estas realidades? Tuve la suerte, cuando estaba en secundaria, de entrar a un programa donde a los que nos gustaban las matemáticas y la física nos dieron oportunidad de entrar a un laboratorio de computación. Como tú bien dices, esto fue muy al principio de los noventas. Y entonces para mí empezar a trabajar con computadoras se me dio muy rápido. Y desde entonces no las he soltado. Simplemente que ahora las veo más allá de la computación. Y es uno de los temas muy interesantes, que ahora esa diferencia entre las computadoras ellas y los humanos nosotros se está desdibujando y somos potencialmente algo que va a ser unido. ¿Sí? Esa idea de los cyborgs que nos ponen las películas y todo esto, matizándolo bien, es a lo que nos estamos moviendo. Entonces, para mí es muy natural hablar de tecnología, porque empecé muy joven, muy joven. ¿Sí? Sigo Y estando todo, joven, pero era mucho más joven. claro, claro, claro. Y en toda esta experiencia, Salvador, fuiste ya empezando a combinar la posibilidad de que todos estos temas, creo que hubo siempre esa inquietud, ir acumulando este conocimiento y darte cuenta me imagino hay brechas, ¿no? Bueno, Sí. como país tenemos brechas en cuanto al uso de tecnología, como generaciones tenemos brechas también en el uso tecnológico. Con toda esta experiencia que te fue llevando al mundo tecnológico, ¿cuándo decides tú iniciar ya otro modelo profesional para ti, que es todo esto de la consultoría, el coaching? ¿Fue cuando decides ya dejar todo atrás de iniciativa privada o fuiste combinando ambos elementos? Fui combinándolo. Yo empecé a hacer coaching, hablar en público, etcétera, hace más de 10 años. ¿Sí? Y fui orientándome hacia ello. Creo que lo que realmente me hizo cambiar hacia esta idea de tratar de compartir ideas y ayudarle a las personas a reconceptualizar el mundo y entenderlo hacia el futuro, empezó realmente durante la pandemia, ¿sí? Que fue cuando empecé y acabé de escribir mi libro y lo publiqué. Y entonces dije, creo que es tiempo de hacer otra reinvención y decidir ya dedicarme a esto tiempo completo. Y Eso en es. este camino, Salvador, creo que hablando de temas tecnológicos, parte de de autodefinición como los temas que dominas es que eres un tecnooptimista empedernido. Sí, En realidad, lo que te ha dejado toda esta experiencia es una visión positiva de la tecnología y aquí creo que es un punto relevante porque a veces creo que hay muchas opiniones contrarias respecto, sobre todo ahora con todo este desarrollo tan comercial y tan común de la inteligencia artificial. ¿Qué has visto dentro de toda tu experiencia que te hace mantener esta alegría y optimismo hacia lo bueno de la tecnología? eh, me gusta abordarlo diciendo, toda tecnología tiene lo que se le dice el uso dual, ¿no? Por ahí, salvo algunos filósofos muy clavados, dicen que la tecnología es neutra, ¿sí? Y el uso de la tecnología es lo que la define para que digamos que eres optimista o pesimista. Entonces, sí hay dos grandes campos de los que dicen la tecnología es horrible, nos está llevando por el camino de la destrucción, y estamos los que creamos que la tecnología, bien utilizada, éticamente utilizada, nos lleva a lugares muy buenos. Y para mí el término inmediato es la medicina. Hoy, en el siglo XXI, hay muchas enfermedades que hace 10, 15, 20, 30 años era sentencia de muerte inmediatamente. Ahora, la capacidad que tenemos hoy de tener el mundo literalmente en la yema de los dedos, o sea, toda la información de la humanidad está disponible aquí.
esa capacidad de comunicarnos, de tener una visión global, es gracias a la tecnología. Claro que por desconocimiento hemos llegado a nuevos problemas y es una de las cosas que pasa con la tecnología. Tú creas una tecnología para resolver un problema y a veces creas otros problemas derivados de lo que ya resolviste. Entonces, vamos otra vez hacia adelante y vamos otra vez hacia adelante. Ahora, la palabra clave que dije por ahí fue ética. La tecnología requiere decisiones personales y a veces hasta políticas para usarla bien. Y esa es la parte interesante. Siempre hemos mantenido la tecnología separada de las humanidades y hoy necesitamos que trabajen juntos. Entonces yo sí creo que la época en que vivimos, aunque a mucha gente no le va a parecer raro, es de las mejores, si no es que la mejor época de la humanidad, con un potencial impresionante y con riesgos que tenemos que prevenir y abordar. Entonces, Y esta temática me llama mucho la atención, Salvador, porque hay bastantes aristas que tratar. Aquí está nada más el tema tecnológico como tal, sí, pero tú te has especializado y vemos en el fondo de tu pantalla en habilidades para este siglo XXI, que ya no son las mismas que tal vez nuestros padres tuvieron que desarrollar para prosperar económicamente y desarrollarse en lo que ellos hicieron, ni tampoco serán las mismas que tendrán otras generaciones, sino que estamos en una etapa muy positiva, ya lo mencionabas tú, ujú, para recapitular, pero a veces ya no nos ponemos a pensar en estas habilidades. Creemos que con el dominio de la tecnología es suficiente, pero creo que tú has tenido la oportunidad de abordar, y más adelante hablaremos un poco acerca de tu libro, porque la visión que tienes, Salvador, es bastante integral. De igual manera tienes un enfoque que abarca el tema político, la propia filosofía, que pareciera sí. quedar como fuera del margen de lo que estamos hablando, la historia y la tecnología, de lo cual ya comentábamos, y este caldo de cultivo te va dando una visión mucho más amplia de lo que está pasando. ¿Cuáles han sido estos hallazgos que has tenido en tu experiencia para poder determinar qué habilidades son las que en este siglo de momento debemos tener en el radar? Ya sea quienes, los jóvenes principalmente, creo yo, Yo pero creo que también sí. nosotros, que estamos de una u otra manera en esta etapa productiva aún en este siglo, no podemos también perder de vista. Sí, yo creo que esa es la pregunta clave. Yo insisto mucho y es parte de mi postura ante la vida y ante el mundo, que el siglo XXI no es una continuación del siglo XX, realmente ha habido algunos quiebres importantes. Y yo diría que lo más importante es que en el siglo XX, por todo lo que sucedió, que fue un siglo muy interesante con muchos aprendizajes para la humanidad, en lo empresarial, principalmente se buscó la robustez y la estabilidad. ¿Sí? Y eso funcionó muy bien hasta finales del siglo XX, hasta los 90 tardíos. En este siglo XXI, ya con el Internet, las comunicaciones, es completamente distinta la postura. La postura es la agilidad y la reinvención, el cambio, la transformación. Entonces, si tú comparas lo que funcionó en el siglo XX con lo que tiene que funcionar mejor en este siglo y que está funcionando, no podemos seguir utilizando los paradigmas, la manera de pensar, de hacer negocios del siglo XX. Y el principal tema que las organizaciones están sufriendo es la transformación digital. Y eso me llevó eventualmente es por qué la transformación digital no está tomando tracción en las empresas y en muchas sociedades. Y es porque va mucho más rápido que nuestra manera de ver el mundo, que está como más, digo yo a veces, atorada en el siglo XX. Y entonces tenemos que hablar de cómo gestionar el cambio. Y normalmente se aborda al revés. Llegas con las tecnologías y dices, mira qué bonita está esta tecnología, cómo brilla, está, ¿y dónde la pongo? Y la conversión es al revés. ¿Qué tengo que hacer en la empresa? ¿Qué necesita la empresa? ¿Qué tenemos que innovar? ¿Cuál es el cambio cultural que necesitamos? Y entonces decimos, ahora sí, ¿qué tecnología tenemos que aprovechar para lograr ese cambio? Entonces, ese es el punto donde yo digo, primero piensa en el cambio del lado humano y luego adapta a la tecnología.
que antes era al revés, empujabas la tecnología, pero la gente no la podía recibir porque no estaba preparada. Y ese es como el gran tema de las habilidades del siglo XXI. Y un punto adicional, siempre hablamos en el siglo XX, y hasta ahora mucha gente lo dice, las habilidades blandas. Y comparaban lo firme, la firmeza, con las habilidades blandas. Yo traigo una propuesta junto con otras personas que hemos hablado de esto, que es, hablemos de habilidades esenciales. Porque antes que ser ingenieros, ser profesionistas, ser emprendedores, somos humanos. Nuestra esencia es la que nos lleva a movernos. En el siglo XX como que se nos olvidó, sobre todo al final, que lo humano va antes que lo tecnológico y tenemos que trabajar en conjunto. Y me venía a la mente escuchándote, Salvador, en esta experiencia que compartes, los propios dilemas que ha traído la inteligencia artificial, ¿no? De repente yo Sí. puedo pensar que mi estudiante, bueno, tengo la oportunidad también de trabajar con gente joven en la docencia, y mis estudiantes deben de utilizar la inteligencia artificial en sus actividades académicas. No puedo cerrar la puerta a esta tecnología, pero me olvido de poder inculcar un modelo ético de su uso, ¿no? Y al Ujú. final he sido testigo en muchas redes sociales de los creadores de contenido que dicen, mira, 5 inteligencias que tu profesor no quiere que conozcas. ¿Y cómo puedes sacarle la vuelta a tus materias? ¿Cómo terminar tu carrera sin esforzarte demasiado? Y luego como que el enfoque se va sesgando y precisamente lo interesante es que en esta época, como lo mencionas tú, o en este siglo, eh, tan lleno de tecnología, tengamos que voltear a ver de nuevo esas habilidades esenciales. Creo que es una paradoja bien interesante. Totalmente. Pero ¿cómo conectarla, Salvador? Tal vez es una pregunta que no pudiera tener una respuesta única ni definitiva. ¿Cómo crees tú que pudiéramos reconectar esta esencia de lo ético y de lo esencial con tantos cambios vertiginosos y con tanta desinformación que en ocasiones la bondad tecnológica se puede utilizar como una herramienta, pues al menos académicamente, para agilizar las cosas, para hacer el menor esfuerzo, por ejemplo? Sí, creo que tiene dos vertientes esa pregunta. La primera, desde el lado de la educación, ¿sí? Que es un tema que a mí me gusta mucho, también lo abordo en el libro, y tengo un par de personas con las que estamos colaborando en escribir un ensayo precisamente sobre este tema de cómo replanteamos el modelo de educación, que es el trasfondo. El modelo de educación que manejamos en el siglo XXI todavía, y esto viene en las primeras 2 páginas de mi libro, viene de finales del siglo XIX y se implantó el modelo universitario que conocemos a principios del siglo XX. Hay una persona que se apellida Eliot, que es como el Ford de la educación, en la misma época, de hecho, en Harvard. Y ese modelo de separar humanidades de ciencias, separar por facultades, separar por carreras, separar por materias, separar por créditos, es un modelo que tiene más de 100 años. De repente llega la inteligencia artificial, un tipo de inteligencia artificial, porque todo el mundo está ligando ChatGPT con inteligencia artificial y hay cientos de inteligencias artificiales. Y entonces llega una tecnología demasiado avanzada a un campo donde no está preparado para adoptar la tecnología. Y tendremos que cambiar la manera de evaluar los ensayos. Por ejemplo, si le pedimos a un estudiante que escriba algo, tenemos que pedirle no que me dé la escritura, sino que me dé un análisis del ensayo. Y eso probablemente tenga que ser volver a ciertas cosas orales, ¿sí? O pedirle a un estudiante que lea el trabajo del otro estudiante y busque un análisis. Entonces, la capacidad para los estudiantes está tecnológicamente. Los docentes tendríamos que replantearnos cómo enfocarnos en la esencia del humano, que es la capacidad de analizar, sintetizar y pensar lateralmente, que la inteligencia artificial todavía no puede. Y es una conversación interesante, ni podrá en bastantes años, porque los modelos de datos que nos permiten este tipo de juegos, de hacer ensayos de 5 opciones, y realmente están tomando datos que están disponibles, pero no están realmente creando nada, están sintetizando y reuniendo. Ahora, hay otras partes de la inteligencia artificial que me parecen mucho más interesantes, pero ahorita lo que tenemos en mente es
los modelos de datos que te permiten usar texto. Aunque tú hables, siguen a nivel, el algoritmo, están tomando texto. Entonces, el tema de la ética de actuar bien es la otra arista. Creo que se ha perdido del todo en la educación. ¿Ya? Ética, pues nomás los filósofos la estudian, pues, pero los filósofos somos o son muy poquitos. Y la mayoría de las personas ya no recibe esa formación que otra vez para mí es esencial, ¿no? La idea de no competir nada más por mi calificación, por pasar la materia, sino entender que la educación es un privilegio y que está diseñada para que ayudemos a las comunidades y a la sociedad. Todo ese discurso de la educación creo que se ha diluido demasiado. Entonces, esos son los dos retos simultáneos. La tecnología, entenderla y cuestionar los modelos de cómo se usa, pero más de trasfondo, cómo le ayudamos a las personas, sobre todo a los jóvenes. Y a mí me encanta platicar con jóvenes de esto porque normalmente no lo tienen en el radar. O sea, ¿para qué estudias? Y la respuesta que siempre es que quiero ser tal profesión y quiero ganar dinero. ¿Y para qué quieres eso? Finalmente, la educación, reitero, es un privilegio en beneficio de la sociedad. Y creo que eso se ha perdido. Hace 100 años prácticamente nadie accedía a la educación, ya no digamos educación universitaria. Este va a ser el año en la historia que más universitarios haya en el planeta. Es un dato bien interesante, muy positivo. Ahora, ¿para qué queremos esos universitarios? Las oportunidades, cómo se está configurando, además de la educación, los otros sectores empresariales, políticas públicas, incluso las propias experiencias que nos ha tocado vivir el siglo pasado y también este siglo con tantos cambios vertiginosos, cómo adaptar también esa estructura que viene con características muy antiguas a modelos totalmente cambiantes. Y creo que la manera en que tú tienes esta propuesta, Salvador, para ir precisamente hablando de estos temas, Ujú. es una serie de conversaciones. Tienes también, bueno, dentro de tu esquema, con toda esta experiencia así general que hemos platicado, has ido estructurando algunas iniciativas. Vemos, por ejemplo, detrás en tu pantalla de fondo, que tienes a Bacopar y Transform, que es lo manejas como una consultora, como Una consultora boutique, sí. Ujú. y quienes están interesados en temas relacionados con esto, pues es el mecanismo o es el medio que tú utilizas para llevar estos mensajes. Me enviabas una información con algunas de los temas que has trabajado. Aunque no esté de moda, yo soy un optimista, que es el título de, Sí, de, de una de tus charlas, habilidades indispensables para el siglo XXI, el liderazgo que requerimos en el siglo XXI, la sí. canica que entregaremos, construyamos un mejor siglo XXI. Pero esto no sé si esto fue el génesis de tu libro, ¿verdad, Salvador? No. Más bien al revés. Yo Ok, creo que el libro me llevó a aterrizar a estas charlas y le he ido metiendo, de hecho, varias de esas charlas ya tienen ideas del segundo libro que estoy escribiendo. Bueno, entonces es una especie de simbiosis. Pero sí, el perfecto. énfasis en siglo XXI es fuerte, ¿no? Y las habilidades que requerimos pueden ser tanto las habilidades esenciales del lado humano como las habilidades técnicas y las habilidades de liderazgo. El liderazgo requiere tener capacidad administrativa y tecnológica, pero también y sobre todo la capacidad de un liderazgo basado en lo humano, que otra vez se olvidó mucho en los noventas y todavía no retomamos ese ritmo de que los líderes, hay gente que dice que la verdadera función de un líder en el siglo XXI es gestionar el cambio. Y entonces, esa es una habilidad esencial, por ejemplo, para un liderazgo efectivo en el siglo XXI. Si buscamos procesos de frenar, robustecer y estabilizar, vamos a quedarnos fuera del, voy a decirlo así, el ritmo del siglo XXI. Entonces, así es como voy ligando. Ujú. Y además, aparte de esta temática, define tu propósito y manos a la obra. El tema que ya comentabas hace un momento, la inteligencia artificial ya está aquí. Ahora, ¿qué hacemos ¿Qué con hacemos ella? con ella? Todas las personas somos fascinantes, es otro más. El futuro de.
y bueno, hay una serie de escenarios relacionados con el tema del futuro, del Big Bang a la conciencia en 15 minutos, ¿y ahora qué? Que está especialmente orientada a jóvenes, Así es. y define un poco más, explora el regalo de existir y la responsabilidad de ser mejores para con los demás. Y hago una pequeña pausa aquí, Salvador, porque creo que en tu óptica, no sé si puede ser que tenga un sesgo en lo que te voy a comentar ahora personal, Ujú. pero el tema de motivación en jóvenes ahora también se ha reformulado, no sé, a como nos Sí, motivaban a nosotros. No sé si este fenómeno que se explica tanto de la tendencia cada vez de los jóvenes hacia la depresión, hacia no tener el sentido de lo que es el futuro para ellos, hacia buscar modelos fáciles y rápidos en influencers y demás, es un choque que tú has tenido, que tú has también visualizado. sí. Y yo creo que al menos mi generación, ¿sí? Y la siguiente, tenemos mucho que ver con la manera en que les vendimos el mundo a los jóvenes. Tomamos la conciencia de los riesgos que estábamos generando en el planeta y los jóvenes han recibido demasiada información hacia el sentido de que el mundo se va a acabar básicamente, ¿sí? Y spoiler alert, el mundo no se va a acabar, ¿sí? Tenemos todavía tiempo, poco, pero tenemos mucho que hacer. Y yo tengo una frase en las conversaciones con los jóvenes que les digo, ustedes son la generación más poderosa de la historia. Y luego les pregunto, ¿quién se siente poderoso? Y todo el mundo se queda así como que, pues no, no me siento poderoso. Casi el 40% de la población mundial tiene 30 años o menos. Y somos 8.500 casi millones 8.500 millones de personas en el mundo. Esa potencia de la juventud tenemos que llevarlos a la conciencia de que la tienen, porque volvemos, tienen todo el conocimiento del planeta y tienen un gran número. Y la tercera cosa que los hace extremadamente poderosos es que por primera vez en la historia de la humanidad hay una conciencia mundial, muchos dirán global. Esos tres factores conjugados hacen que la generación eh, de jóvenes, que incluye los millennials tardíos y los centennials, ¿sí? Y los que vienen, que esa es una conversión interesantísima, y requiere que las generaciones previas aprendamos a colaborar con los jóvenes y que los jóvenes aprendan a colaborar con nuestra generación. Y esto nos lleva a otra conversación interesante. Seguimos pensando mucho en esa división de los platas contra los jóvenes y todos somos seres humanos y todos somos fascinantes y tenemos que trabajar en conjunto y aprender que, por ejemplo, en las organizaciones es la primera vez en la historia de la humanidad que hay 5 generaciones colaborando o al menos trabajando juntos, pero no colaborando. Y cada una de las generaciones puede aportar a la otra. En tanto rompamos esos paradigmas de cómo se aborda la relación entre jóvenes y no tan jóvenes o jóvenes de espíritu, y no vamos a poder adelantar. La idea, y esto lo dice Tim Elmore en un libro que se llama La Nueva Generación, tenemos que abordar independientemente de la edad de las personas, con humildad, con respeto, das el respeto y luego lo verificas, pero no esperar a que, como nos decían antes nosotros, respéteme porque soy su mayor, ¿se acuerda? Eso lo Sí, vivimos sí, mucho, sí. sobre todo en provincia. Y sobre todo, y esto es palabra mía, ver a las personas con fascinación independientemente de su edad y de todas las características ya tradicionales que se hablan en la inclusión. Pero el edadismo, tanto discriminar por exceso de juventud como por exceso de años, sigue siendo también una discriminación, que es subconsciente, yo la traigo al frente, hay que tomar conciencia y trabajar con los jóvenes para que sepan que son la generación más poderosa y que tienen la capacidad, aunque suene trillado, pero sí tienen ellos la capacidad de cambiar el mundo, a diferencia de otras generaciones que no tenían la tecnología ni la conciencia global.
Y esto también es parte de un tema que se lleva ese nombre, Salvador, la generación más poderosa de la historia. ¿sí? Todos estos temas y seguramente muchos más, porque también tienes la capacidad de adaptarte al tipo de audiencia, Sí, la duración, cómo se entrega. A través de Bacopar y Transform pueden quienes nos escuchan, si están interesados en estos temas, contactarte. Vamos por a dejar supuesto. siempre todos los links hacia tus redes y hacia los Gracias. contactos en la descripción del episodio. Además de que tienen el plus de que puedes también dictarlas tanto en español como en inglés. Correcto. Y veía también en una información que estuve por ahí indagando en internet algo bien interesante, porque bueno, para los que somos jóvenes de espíritu, pero ya no tanto de edad, Ujú. también Salvador ha tenido esta visión integral que ya mencionabas ahorita en todo este tema de las generaciones y tienes también una iniciativa donde supongo que puede ser a través de charlas o algunos otros enfoques, donde también ayudas a personas de 36 años o más, Sí. me incluyo en ese sector, a pasar de la ansiedad al crecimiento. Y bueno, es una visión para diseñar la segunda parte de tu vida en 11 semanas y bueno, iniciar un mejor futuro hoy. ¿Cómo funciona esto, Salvador? Porque creo que también va a haber un público muy interesado en estos temas. Sí, fíjate que es una pregunta y es un proyecto, quizá el más reciente de lo que he estado platicando. A raíz de la publicación de mi libro, mucha gente me dijo, quizá muchas de tus ideas no son tan accesibles para mucha gente, ¿sí? Y alguien por ahí, otro mentor, me retó a que aterrizara esas habilidades humanas para el siglo XXI en lo individual. Entonces, esto lo hago a través de coaching y pronto voy a tener un producto, vamos a llamarlo de auto-coaching, para estas personas que quieren pasar a la segunda mitad de la vida. Y aquí se abre una puerta particular. Muchos pensadores, Carl Jung, que es uno de los famosos psicoanalistas del siglo XX, decía que la primera mitad de la vida nada más son ensayos y que la vida verdaderamente empieza a los 40. Yo le bajé un poquito, pero el punto es que como el mundo está moviéndose tan rápido y con tanta tecnología y con mucho mejor salud, a pesar de que haya muchos problemas de salud en el mundo, comparativamente hay mejor salud y todos los seres humanos vamos a vivir más. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con todo ese resto de años? ¿Sí? Entonces, la idea es vivir la vida con propósito. Y la mayoría de las personas no estábamos acostumbrados a ligar el propósito a nuestra vida, sino a nuestra profesión. Y probablemente tengamos que crear una nueva profesión para nuestra vida en la segunda mitad, y vas a tener hijos y nietos y vas a tener más tecnología. Entonces, la intención es en 11 semanas ayudarle a las personas a crear un bosquejo sobre el que puedan trabajar para crear su segunda mitad de la vida. Y el fondo de esto es no qué quieres hacer, sino quién quieres ser. Pasar del hacer, de ligarte a tu identidad, a tu profesión, a tu identidad, a la persona que vas a ser en la segunda mitad de tu vida. Y temas tan recurrentes, algunos expertos hablan que ahora también uno de los grandes retos de este siglo es el trabajar con la salud mental de las personas. Y ya no hablamos solamente de los adultos, sino desde los jóvenes. Y creo que esta visión optimista que tú siempre manejas va apuntalando a esto. Quienes nos escuchen, no solamente las habilidades para el siglo XXI son para los jóvenes, para las nuevas Son generaciones, para son para todos. todos nosotros. Y al final de todo esto, en lo que mencionabas ahora, en la esencia del ser humano, creo que va mucho también el poder rescatar esta grave crisis de salud mental que tenemos. ¿Cómo la has visto tú? ¿Qué parámetros nos puedes ayudar a identificar para efectivamente darnos cuenta de que sí tenemos que atender esta necesidad tan humana de estar bien nosotros mismos? Sí, bueno, creo que la palabra, y hasta yo la uso, pero la que está como en los medios es la ansiedad, ¿no? Y la ansiedad, digo, yo no soy experto en psicología, pero soy coach. La ansiedad normalmente está ligada a la incertidumbre.
Y la propuesta que yo siempre hago es, cuando no sepas qué hacer, ponte a hacer algo. Y a veces son cosas tan sencillas como alguien que promete por ahí de, párate, barre un cuarto, ¿sí? Haz algo. No puedo pararme porque estoy en una oficina, limpia tu computadora, limpia su lugar de trabajo. Hay técnicas de relajación por respiración de manera, lo puedes hacer en menos de un minuto, que te ayudan a bajar la ansiedad inmediata, el estrés inmediato. Cuando la ansiedad se vuelve continua, ¿sí? Pues probablemente hay que investigar qué es lo que te le está causando. Puedes hacer un mapa de ansiedad, por ejemplo. Te pones a pensar todos los factores en corto, mediano y largo plazo que te están causando ansiedad. Y normalmente si los empiezas a abordar con acción, por eso insisto tanto que el optimismo tiene que estar ligado a la acción, ¿sí? El optimismo solo puede ser muy bonito, pero si no lo llevas a la acción, no ayuda. Entonces, una de las maneras de abordar la ansiedad es cambiar tu perspectiva de vida, ver las cosas buenas que tienes y cuando encuentras cosas, circunstancias o personas que te causan ansiedad, las gestiones, ¿sí? Entonces, es como el mapa general para la ansiedad. Y cuando la ansiedad verdaderamente llega a un punto que te afecte tu funcionalidad, entonces tienes que buscar apoyo profesional. Pero gran parte de la ansiedad que existe es autogestionable, ¿sí? Al menos puedes bajar el nivel de ansiedad, que es importante. Y la intención de pasar de la ansiedad al crecimiento es, si defines quién eres, qué quieres ser y empiezas a trabajar en ello, al mismo tiempo vas quitando muchas de las cosas que te pueden generar ansiedad. En el caso de los jóvenes, la primera que digo yo es, mejora tu dieta, y no hablo de la comida, que ayuda, pero mejora tu dieta intelectual. ¿A qué te expones en redes sociales? Yo a todo mundo le propongo que ve arte, ve poesía, ve filosofía, ve ciencia. Usa las redes para crear un negocio. No las uses para recibir cosas que te perjudican en lugar de edifican. Y precisamente todo esto que es, bueno, cada tema en sí mismo pudiera ser un episodio Sí, completo, Salvador, pero quisiera recapitular una de las preguntas que te hacía en el contacto telefónico que tuvimos, bueno, a través de WhatsApp, sí, era precisamente qué era Bacopal. Y Bacopal es quien cobija todas estas iniciativas formativas, de sí. charlas y demás, pero también tú me compartías, es una consultora boutique para prospectiva estratégica y estudios de futuro, y el origen es Bari, la Caropari, que es Ujú. la lengua rarámuri, que significa Sí, mariposa del mañana. Ahorita sí, viendo detenidamente el logo que podemos ver, quienes están viendo esto en video, es sí, precisamente una mariposa, pero veía que una de las alas es diferente a la otra. Una sí. la veo muy parecida a un ala natural de la mariposa, pero la otra tiene ciertas como guiños hacia aspectos tecnológicos o algo así. No sé si le estoy adivinando. Exactamente. No, no, lo estás leyendo perfectamente. Y Entonces, qué es un bueno. logo bastante visual que Sí, precisamente conjuntas todos estos dos temas, ¿no? El no perder de vista el contexto tecnológico que se vive actualmente en el siglo XXI, del cual ya no podemos descartar que es una realidad y es de uso cotidiano, pero la esencia que nosotros traemos, que creo que es el vínculo, y me llena de mucha tranquilidad, porque yo siempre he sido también partidario de lo que tú comentabas, de que las generaciones no podemos tasarlas en una línea, en una frontera. Y hasta aquí llegó mi generación y esta ya no opera en este siglo y esta es la nueva que sí opera y mi generación es mejor que la tuya, sino que siempre hablas de la posibilidad de que como ser humano, desde la humanidad, podamos nosotros crecer y desarrollarnos hacia el futuro. Y creo que resume muy bien esto que haces en Bacopar y Salvador. sí. Y ahí tocaste dos temas que se usan poco en la comunidad empresarial en general, y yo te diría que en la sociedad en general, que es la prospectiva estratégica y los estudios de futuros, que van relacionados, pero son cosas diferentes. Y una de las cosas importantes es que no se trata de usar bolas de cristal y predecir qué va a suceder. Eso no lo podemos saber.
La intención de la prospectiva estratégica es entender hacia dónde van las tendencias y prepararse para los posibles escenarios. ¿Sí? Y en cuáles son los posibles escenarios es donde hay ciertas, voy a llamarles metodologías, de pensar en futuros posibles, ¿sí? Que nos gusten o no nos gusten y prepararnos para esos futuros. Y esto es interesante porque la perspectiva estratégica es una disciplina todavía muy joven y pocas empresas están aprovechándola. Muchas empresas se quedan en las planeaciones a corto plazo, algunas llegan al nivel estratégico, a lo mejor a 5 años, pero hay horizontes más allá y el mundo va muy rápido y entonces la exponencialidad nos lleva a escenarios cada vez más variados. Si no tenemos esa visión un poquito más allá de lo estratégico, de entender qué está pasando en el mundo y qué puede probablemente pasar, aquí yo hablo de megatendencias, que son cosas que sí van a pasar, con ajustes, pero que van a pasar. Por ejemplo, la humanidad va a llegar a 9.500 millones de personas en unos 20, 30 años. Eso va a pasar, sí o sí. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso para mi empresa, por ejemplo? Si yo me refiero a cualquier persona cualquier persona que se esté haciendo esa pregunta, ¿qué mi empresa, qué tiene que ver que haya 9.500 millones de personas? Bueno, los problemas que tenemos que resolver para la humanidad, los más grandes problemas es donde hay más utilidad para las empresas que aborden esos problemas. Pero si te empiezas a enfocar en cosas que no van a ser tan relevantes en 10 años, pues tu empresa no va a tener el futuro que merece o hay que pensar en otro nuevo futuro o otra nueva empresa. ¿Sí? Esto no era la conversación del siglo pasado. El siglo pasado es más, todavía lo dijimos, es una empresa que tiene 30 años en el mercado. Buenísimo. ¿Y qué va a ser los próximos 30? Y es la misma conversación aterrizada en las empresas con las personas. O podemos hablar de las instituciones. ¿Quién quiero ser como empresa en 15 años? ¿Cuál es el propósito de la empresa hoy? ¿Y ese propósito se puede mantener en 15 años o tenemos que reinventarnos? Y es donde voy ligando la idea de ver hacia el futuro. No para predecirlo, pero para prepararse para él. Una de las maneras, ya lo decíamos, Salvador maneja todo este esquema de charlas, de reflexiones que las pueden consultar en los links que vamos a dejar a través de Bacopal y Transforma, pero también una manera inmediata de poder conocer esta visión tuya, Salvador, es precisamente en este desarrollo que has tenido me imagino que con tanta información tenía que llegar la inquietud de escribir un libro, de plasmarlo. Y así surge la propuesta que lleva por nombre Tierra Siglo XXI, y además tiene un complemento, un ensayo mordaz sobre el futuro del mundo. Sí Sí, hablamos de optimismo, pero también tenemos que ponerle un poco de sabor a de lo que sal y viene, pimienta. de sal y pimienta. ¿Y cómo fuiste desarrollando esta idea? Te tocó todavía estar desarrollando durante pandemia, me parece, Sí, Salvador, y creo que tuve la oportunidad de ver algunos fragmentos de la presentación que hiciste del libro, donde invitabas ahí a personas cercanas y hacían comentarios. sí. Y al parecer uno de ellos mencionaba que seguramente te sorprendiste porque tú estabas hablando de futuros, de tendencias, y de repente te ves inmerso en algo que nadie esperaba o tal vez no teníamos tanta conciencia de lo que iba a llegar a transformar la vida después de la pandemia. ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Fue sorpresivo? O incluso pudiste llegar a un momento en que dijiste, ya vieron, se los dije, ¿no? Ya sabía que por aquí venía esto. Eh, Pasaron varias cosas que me hicieron reescribir varios capítulos. ¿Sí? La intención original del libro era salir, cuando se inició el concepto, era salir en 2020 con el libro publicado, pero era un libro muy diferente. El libro original era un libro enfocado a la transformación digital. ¿Sí? Y la pregunta que quería responder yo con el libro es, ¿por qué la tecnología no está tomando tracción en Hispanoamérica? Y jalando el hilito, empecé a meterme hacia la parte más sociológica, digámoslo así. Luego se vino la pandemia. Yo antes viajaba 3 de cada 4 semanas
me la pasaba viajando. Entonces de repente tuve más horas, por decirlo así, y me dio tiempo de empezar a escribir e investigar más. Entonces, sí, la pandemia cambió la conciencia de que la transformación digital es imperante y está sucediendo. Eso cambió mucho, pero el trasfondo de la reinvención, que es la palabra importante, porque hablamos de transformación digital y todo el mundo se enfoca en lo digital, pero la palabra interesante es transformación. Es lo que decía, no es hacer cosas digitales, es transformar la empresa de acuerdo, o la vida, en el caso de las personas, de acuerdo a lo que está pasando en este siglo XXI. Y entonces me empecé a ver cómo ligo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que puede pasar, y cuáles son los aspectos a nivel humanidad que pueda ayudar a enmarcar la perspectiva estratégica. Y me fui por ahí. Entonces, sí es un libro que a mí me gustó, la verdad me gustó el impacto del libro en mí, porque al final el libro me escribió a mí más que yo escribir el libro. Y ha sido muy interesante ese proceso. Eh, una parte interesante, ya hablamos de nuestra generación, quienes Ujú. estamos en esta etapa, no llegando tal vez tan jóvenes en edad, la propuesta que tú tienes para la gente joven, pero si no estoy equivocado, Salvador, en la dedicatoria de este libro, Sí, hablas también de los niños y las niñas. sí, Hay una nota que voy a permitirme leer. El libro gracias. está así, dedicado a las niñas y a los niños en mi vida, por tanto, que me han enseñado y así darme el motivo. Y creo que es un factor que no podemos también podemos perder de vista. Estas nuevas generaciones que están surgiendo ahora necesitan también ser visualizadas. Creo que más que nunca no sé si me siento como en un sándwich porque tenemos una responsabilidad de lo que estamos dejando hacia la gente joven que inmediatamente va a estar impulsando cambios, pero también cómo poder adaptarme a la educación que van a tener la gente más joven, mis hijos, mis nietos, en un mundo que parece que ya no es para mí. Y creo que esta dedicatoria tiene mucho sentido y me parece que el libro nos puede dar luces muy interesantes a todos quienes en un momento nos preocupamos por las generaciones aún más jóvenes de las que ya tenemos ahora. Así es. De ahí viene el fondo de este optimismo responsable y de acción. Creo que es la única postura, voy a decirlo, ética, aceptable. Porque tú puedes escoger el cinismo, puedes escoger la apatía, puedes escoger la ira. Y yo lo digo mucho, a nivel personal, esas personas no crecen. A nivel humanidad, esas personas nunca han mejorado el mundo. Sí lo han cambiado, pero no lo han mejorado. Entonces, las únicas personas que verdaderamente mejoran su vida y mejoran el mundo, y podemos entender el mundo como tu familia, ¿no? Con tus hijos, son las personas optimistas que actúan, porque las que nada más sueñan viven en la utopía, y es otra conversación. Pero el optimismo tiene que estar basado en pensar en los demás y mejorar las cosas en tanto puedas hacerlo. Y los niños, y ese es hacia el final, no voy a leerlo, pues el mero final del libro, pero de ahí viene la idea de la canica que entregaremos. ¿Qué canica? La canica azul, Ujú. ¿sí? Que es la foto que viene en la portada del libro, que es Exactamente. la foto de ciencia más reimpresa en la historia de la humanidad, incidentalmente, que es una foto espectacular. Es la canica azul, eh, eh, que es la canica que vamos a entregar a las siguientes generaciones. Y no es pensar nada más en los nietos, los bisnietos, o sea, pensemos en 100, 200, 300 años. Lo que ha cambiado el mundo en los últimos 30 años es una muestra de lo que va a cambiar el mundo en los próximos 10 años. Ahora imaginemos qué va a pasar en 50 años. Y es donde se pone bien interesante el estudio de futuros y decimos, en 50 años un niño que hoy tiene 5 va a tener 55. ¿Cuántas generaciones van a venir de ese niño que hoy tiene 5 años? Entonces, no podemos dejar de ver las siguientes generaciones. Sería una postura egoísta
Y ahora tenemos la conciencia de que tenemos que pensar en ellos. Pues no se vale no pensar en ellos. Es una postura ética y para mí es la única viable. Ser optimista, de responsabilidad y de acción. Y el complemento a esta dedicatoria también habla del valor de la amistad, a mis amigos y amigas, por aguantarme, apoyarme y vaya, por compartirme en la aventura de existir. Y creo que también en esta claridad de tu dedicatoria, Salvador, hablamos de que el sentido de comunidad, que ya lo mencionabas también hacia las generaciones anteriores, pero hacia quienes estamos compartiendo este mundo en este momento, Sí, es también una herramienta indispensable para poder ser optimistas, saber que no estamos solos. Y creo absolutamente. que es parte también de lo que tú quieres dar a entender en esta dedicatoria. Absolutamente. Los seres humanos, hay un astrofísico que me encanta que se llama Brian Cox. Y habla, hay muchas variantes de esto, pero somos el universo consciente. Hasta donde conocemos, no hay ninguna otra especie consciente. Y hay muchos juegos de palabras, ¿no? No sé si somos conscientes o inconscientes, etcétera. Pero finalmente, así como hablé de la educación como un privilegio, la vida es un privilegio. Y los humanos somos sociales. Tener nuestras redes humanas, nuestra familia, nuestra comunidad. Y a nivel negocios, yo hablo mucho del networking intencional. Tengo por ahí un ensayo que hablo, que digo, soy optimista profesional. Y una de las maneras de crear impacto es a través de tener redes de negocios intencionales con propósito. Y hay opciones, ¿sí? Entonces, la amistad, yo creo que es de los grandes regalos de la vida a cualquier ser humano, ¿sí? Porque aún en las relaciones amorosas, dentro hay un amigo o una amiga, ¿no? Hay otras cosas además, pero finalmente cualquier relación personal humana tiene una amistad dentro o puede crearse en ella. Con este antecedente, bueno, espero que mucha gente pueda motivarse a adquirir tu libro. Está ahorita disponible en Amazon, Sí, Salvador, ¿verdad? Es el sí, medio para poderlo adquirir. es la manera más inmediata, sí. Ujú. Y Si pasan por ahí en una conferencia, siempre llevo libros, pero perfecto. Y hay un abordaje muy integral, tanto se habla de aspectos técnicos, tecnología, pero también un poco de política, de historia. sí, Al final creo que el libro en sí mismo no va a dar las respuestas a todo lo que nosotros queramos saber, pero nos va a dejar ciertamente la inquietud de, con este panorama global, empezar a pensar en nuestro entorno cercano. Por ejemplo, quienes nos dedicamos a la educación, qué de esto para mí puede aplicar en el modelo de negocios de exportaciones, en el modelo de negocios de servicios. Creo que dejas las bases muy claras para tener una visión sobre todo global, sí, sin dejar de lado y que no se diluya la intención también de que nosotros en esas habilidades para el siglo XXI tenemos que ser muy críticos de cuáles son las que yo tengo que desarrollar para mi sí, entorno cercano y específico. totalmente. Y el libro realmente es un libro que deja mucho más preguntas que respuestas. Es un libro para empujar la reflexión, ¿sí? Y fue la intención, porque mucha gente dice, pero tienes que dar respuestas. Sería arrogantísimo de mi parte decir, te voy a dar respuestas para salvar al mundo. O sea, nadie tiene esas respuestas, pero parte de ser coach es plantear las preguntas, ¿no? Para generar reflexión. El mundo va muy rápido y un concepto interesantísimo es un sistema de sistemas. Y eso es una de las habilidades que poca gente ha desarrollado, entender el mundo como un sistema de sistemas. Y eso te abre las posibilidades en qué sistema estoy y con qué otros sistemas me conecto. A la escala que le escojas, a nivel tu familia, a nivel tu comunidad, tu escuela, tu institución, tu empresa, ¿sí? ¿Cómo me integro yo en el sistema de sistemas del mundo? Y entonces, ¿qué oportunidades y qué puedo hacer para estar aprovechando esas oportunidades y ayudar a los demás? Esa es como la gran intención del libro, ¿no? Y Subirnos mencionabas al tren rápido y saber que no nos podemos bajar. Y mencionaba, Salvador, que también tienes ya ahora en puerta, no sé si de manera muy inicial o ya muy próxima, otro libro, además, ¿va a ser alguna continuidad de este? ¿Es otra versión diferente?
¿Cómo vas Eh, en ese proyecto? eh, Tengo dos libros en ciernes. El primero que va a salir es más enfocado hacia la parte del diseño de la vida personal. Ese sí sale yo creo que a finales de este año o principios del que viene. Y el otro, que sí es una suerte de continuación de Tierra siglo XXI, pero con un enfoque un poquito más crítico. Aunque Tierra siglo XXI es un libro crítico, el otro es más crítico hacia empujar a la acción, hacia no esperarnos a ver qué pasa. Una frase que a mí me encanta, el tiempo de esperar a ver qué pasa, ya pasó. Hoy es momento de actuar. Y creo que en ambos conceptos reflejamos esto, ¿no? A veces me hago la pregunta, bueno, ¿cómo mantenerme optimista en un mundo tan cambiante? Es que a veces nos gana la parálisis y ni siquiera nos ponemos a reflexionar, a ser críticos. Y creo que esta propuesta en tus libros es precisamente esto, saber qué terreno tenemos para estar orientados hacia cómo podemos movernos. Y de ahí surge el optimismo, saber que hay formas de contribuir. Y ahora incluso mencionabas con un impacto global. Quienes tenemos la oportunidad de realizar estas charlas, Salvador, he tenido la oportunidad de platicar con gente de España, con gente de Ecuador, con gente bueno, que incluso está fuera en Europa, en Francia y demás. Y es algo tan accesible Sí, que no nos puede limitar el creer que no podemos impactar globalmente. Y creo que parte de ese optimismo y motivación es precisamente tener la información adecuada para poder actuar. sí, no puedes mejorar lo que no conoces. Y es uno de los planteamientos relevantes. Y a veces vivimos en nuestra burbujita y sobre todo en las redes sociales generan muchas burbujitas. Hay que romper esas burbujas y tomar esa conciencia de estamos en un pedacito de un sistema que tiene otros sistemas y desde ahí podemos con la tecnología, volvemos al tema del optimismo, del tecno-optimismo, si lo utilizamos éticamente, podemos crear redes de construcción de un mejor futuro. Pero hay que tomar esa conciencia y enseñarle a todo mundo, sobre todo a los jóvenes, volvemos a esa idea, jóvenes cronológicos o de corazón, que podamos a nivel mundial tomar iniciativas. Y ya hay muchas iniciativas de este tipo, pero poca gente las escucha porque el bombardeo de los medios y las redes tiende a ser muy simplista, muy maniqueísta, es bueno o es malo, ¿no? Hay muchos matices de gris y hay muchas instituciones, muchas empresas, muchos emprendedores que están buscando soluciones para el mundo. Con esa conciencia global, eso nunca había existido en la humanidad. Y eso a mí me deja con mucha esperanza. Yo creo que optimismo y esperanza no son lo mismo, pero deberían siempre ir juntos. Por ahí hay gente, sin embargo, que dice, no, la esperanza es mejor que el optimismo. Mientras sumen, llámale como quieras, pero el punto es hacia adelante y hacia mejor. No caer en la apatía, en caer en la decepción de que ya esto ya no tiene remedio, pues sí lo tiene. El caer en esa fórmula de ya no quiero o ya no puedo es lo que nos obstaculiza que sí podamos mejorar. Y en este entorno, Salvador, que es muy integral, pero tú has tenido la oportunidad también de trabajar en diferentes industrias, de ir Sí. abonando en aspectos tecnológicos, pero también organizacionales. ¿Qué herramientas o qué sugerencias podrías tú brindarnos en un panorama muy general que Sí. debe tener en cuenta el emprendedor, la empresa, para precisamente abordar mejor los retos que vienen en el siglo XXI? Mira, yo aquí me enfoco principalmente en el liderazgo, ¿sí? Y por eso hablo tanto de las habilidades de liderazgo en el siglo XXI. Yo soy parte de la comunidad de John Maxwell Leadership y gran parte del esfuerzo que hace esa comunidad es promover un liderazgo ético. Desde esa aproximación, las demás piezas se pueden ir acomodando. Entonces, si yo dijera una habilidad básica es un liderazgo ético, desde tu pequeña empresa o tu gran empresa. Y gran parte de la preparación de los líderes, reitero, sigue atorada en ideas del siglo XX.
Entonces, para mí lo que puede cambiar más la trayectoria del mundo es un liderazgo ético y ya yo lo pondría optimista. ¿Sí? Y un mensaje que es muy necesario ponerlo otra vez en el foco, en el centro, ya sea que estemos liderando una empresa, ya sea que estemos formando a futuros líderes, tenemos que traer este mensaje de optimismo y creo que una de las cortinas de humo más grandes que podemos tener, y yo leía por ahí alguna vez que alguien mencionaba, solamente hay dos pecados en este mundo: impedirte crecer a ti mismo e impedirle crecer a otra persona. Y a veces en esta pérdida de visión integral, a veces podemos nosotros llegar a ser promotores de un pesimismo y una falta de motivación que estamos trasladando, incluso ya no mencionemos a nuestros estudiantes o a nuestros colaboradores, incluso hasta a nuestros propios hijos también. Y hasta en los propios amigos. O Sí. sea, hay gente, y esa es una conversación. Yo en alguna época de mi vida traía mi nubecita negra aquí con tormentas y toda la cosa. Tuve unos años difíciles en mi vida y un día decidí, no voy a ser pesimista. Y fue una decisión y cualquier persona puede decidirlo. ¿Sí? Y tú mencionaste, si tú no creces, puedes obstaculizar el crecimiento de otros. Entonces, la idea principal del liderazgo precisamente es esa. Los líderes crean líderes. Un verdadero líder o una verdadera líder crea líderes, no seguidores. Y eso es la gran diferencia del liderazgo ético. El liderazgo ético es un liderazgo de servicio para extender la capacidad de liderazgo, pero el liderazgo empieza con la autogestión, el autoliderazgo. Probablemente ese sea el principal factor por donde abordar ya en la tierra estas ideas de, porque podemos hablar de estudios de futuros, pero si no hay un liderazgo que ayude a los demás a gestionar la complejidad, y tú empezaste hablando de la complejidad esta mañana, la complejidad del mundo, sin liderazgo que ayude a los demás a entender el mundo y a transitar por el mundo, pues la gente está a como puede y entonces caemos en las ansiedades porque estamos viviendo un mundo para el que no estamos preparados. La única manera de redondear esto es un liderazgo basado en lo humano, responsable de acción. Pues Salvador, la verdad que dentro de todo este panorama que a veces resulta tan complejo, tan difícil, es bueno saber que existen esta visión y además que no es una visión solamente para ciertos sectores amplio, ya decíamos, para quien esté existiendo en este mundo, en esta canica azul, Ujú. tendrán ese compromiso, pero también las herramientas necesarias y a medida que nosotros podamos contribuir a que otros también se desarrollen, tendremos sin duda resultados muy diferentes a los que hemos obtenido tal vez haciendo las mismas cosas anteriormente. Pues antes de despedir, Salvador, esta oportunidad quisiera dejarte un espacio para algún mensaje final, algo más que quieras compartir con la audiencia o algo que por ahí se nos haya quedado desde tu punto de vista sin tratar y consideres que puede ser un mensaje adicional. Yo quiero reiterar esta invitación a todo mundo a que reflexione que sí se puede ser optimista y sí se puede mejorar la vida personal para crecer. Y si tú creces, pues como autolíder puedes ayudar a otras personas, ¿no? La principal responsabilidad de las personas que podemos influenciar a otras personas es ayudarlas a ser líderes. Y en ese contexto, no tenemos que pensar en el líder como el gran líder, sino un estudiante que tiene un buen maestro y el maestro es un líder, va a ser un buen líder. ¿Sí? El liderazgo es lo que puede cambiar la trayectoria del mundo. Yo reitero en eso y me encantará extender conversaciones con quien quiera que platiquemos de esto y si puedo servir de alguna manera a través de lo que hago profesionalmente, me encantará eh, abrir esas puertas. Y esperemos que así sea, Salvador, porque creo que cuando tenemos estos pequeños luces del optimismo, sin duda más de uno, aunque inconscientemente no lo consideramos así, sí necesitamos más buenas noticias a nuestro alrededor. Y antes ¿Sí? de despedirnos, Salvador,
hay una dinámica que tenemos aquí en el podcast desde hace ya un tiempo en la que pues todos mis invitados se llevan un obsequio digital. Yo te lo voy a hacer llegar a través del WhatsApp. Y Muchas gracias. precisamente destacando el tema de inteligencia artificial, ahora tenemos muchas bondades también lúdicas dentro de la inteligencia artificial Sí. y desarrollamos pues, esta imagen como un obsequio. Enseguida va a aparecer en pantalla, lo estoy compartiendo. Tarda un poquito en... ya salió bastante rápido, Ya. pero bueno, es un Funko que diseñamos con inteligencia artificial de mis invitados, en este caso de Salvador. El número de Muchas ahí, pues gracias. es el número del episodio que está Ajá. compartiendo con nosotros. Y obviamente en el prompt le tuve que poner que por favor fuera bastante elegante para no perder el ritmo y el estilo que tiene Salvador. Espero que te guste. Yo te lo hago Me llegar en encanta, breve gracias. a través de los contactos que tenemos y la verdad que espero en algún momento podamos coincidir con una temática más específica, ¿por qué no con los siguientes libros? Me Pues siempre es encantará. un espacio que vale la pena disfrutar, primeramente, porque quienes estamos conversando lo hacemos de una manera muy grata esta charla, pero también el público que nos escucha sin duda se lleve un mensaje más positivo en este mundo. Muchísimas gracias por conversar conmigo y un saludo a todos los que nos vean y escuchan. Y bueno, invitamos a todo el auditorio a que el próximo episodio pues, estén atentos de más temas de innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Y sobre todo agregaría yo ahora también optimismos, con una mejor vista hacia el futuro. Pues Salvador, un gusto haber conversado contigo y Max, al muchísimas público, gracias. ¿Mm? gracias. Y al público inteligente de negocios, pues nos escuchamos o nos vemos en el siguiente episodio.